Hola, soy Aldo. Y yo soy Liz. Y estás en Háblame de Ciencia, el espacio para conocer y entender cómo es que la ciencia está presente en nuestro día a día. Un podcast de la Universidad de Guadalajara y 40 decibeles. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Si es el momento en el que nos escuchas del día, bienvenido a un episodio más de tu podcast, Háblame de Ciencia. Amigo Aldo. No es cierto. Hoy estamos de luto. De luto y no, porque pues Aldo está enfermo, está muriendo, está en cama. Mandémosle toda nuestra buena vibra para que se recupere pronto. Pero el episodio del día de hoy, la verdad es que se viene con todo y sobre todo se viene para celebrar, porque estamos aquí con un invitadazo que la verdad ya no la había hecho de emoción, que no cuadraba agenda, que vemos, que no vemos, que un día de estos y se nos hizo el día. Entonces, Juan, cuéntanos, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias. Estaba esperando a que no viniera Aldo. Ya se dio esa fecha, entonces pues ya dije, ya me toca ir. Entonces era sabotaje de que... Exacto. No, estoy intentando ser su reemplazo. Le llegaron unos tacos a su casa y por eso se enfermó. Tacos trucados. Entonces, pues espero que me vaya bien y consiga pasarme de aquel lado de la mesa y pues estar con ustedes más tiempo. No, muchas gracias, muchísimas gracias por la invitación. No, pues, y bueno, les platico un poquito más de quién es Juan Nepote, ¿no? Él es físico, divulgador científico, ha ganado el Premio Estatal de Innovación, Ciencia y Tecnología en Jalisco en 2 ocasiones y el Premio Nacional de Periodismo y Divulgación Científica. Además, integra el equipo del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Y pues bueno, todo eso y mucho más. El día de hoy, la verdad es que, mira, ni quiero dar la introducción así como está acá tal cual, porque yo vengo decidida a algo. Si no está el Aldo para hacer chistes, yo quiero que hoy hagamos un chismecito. Yo creí que iba a ser serio entonces. No, bueno, nada de eso. Si va a ser chisme, perfecto. Porque fíjense que hoy vamos a hablar de algo bien interesante. Interesante, pero que muchos a lo mejor dicen, ay no, qué aburrido. No, pásale. Pero vamos a hablar de historia de Jalisco y de sus personajes, ¿no? ¿Qué onda con su relación con esto de la ciencia y la innovación? Porque pues estamos festejando o conmemorando que Jalisco cumple 200 años de haberse fundado. Entonces, pues vale la pena celebrar a Jalisco, pero yo te propongo que sea un chismecito histórico. Me parece muy bien. Mira, hay mucha gente que ha señalado, con justa razón, que no se entiende que luego la ciencia la ciencia también parece aburrida a veces como nos la cuentan. Pero particularmente la historia, y luego la historia y la ciencia, ya juntaste dos aburrimientos aparentes, cuando es chisme y cuando es mucho de lo que nos puede pasar a todos, a cualquiera de nosotros, con individuos, con mujeres, con hombres que han tenido las mismas ideas, dudas, inquietudes que podemos tener cualquiera de nosotros. Y en el caso de Jalisco pasa algo muy raro. Pasan muchas cosas raras en Jalisco. No tenemos suficiente tiempo para hablar de todas las cosas raras que pasan aquí, pero pensemos en dos. Una que nadie tiene muy presente, esta idea del Bicentenario. La verdad es que es una conmemoración que cuando fueron los 150 años no hubo mucho ruido. Y recientemente ha habido algo de ello, pero sin cubrir un área importante que es la de la ciencia. Y esa es la segunda parte. O sea, parecería que en Jalisco no ha habido ciencia, no ha habido científicas, no ha habido científicos, no ha habido episodios relacionados con la ciencia. Porque si tú detienes a alguien en la calle, cosa no recomendable, para que se lo con respeto, pues, pero... Van a pensar que le vas a robar y pues mejor, y ahorita, como están las cosas, no es recomendable. Más vale prevenir. Cambiemos el ejemplo. Entonces, digamos que le preguntes a un buen amigo, a una buena amiga, a un pariente, que estás en un lugar aburridísimo y le dices, oye, ¿no me dices, por favor, el nombre de 3 científicos jaliscienses o de 3 científicas jaliscienses? Bueno, no, científicas todavía es mucho más difícil. Sí, no, yo creo que... Digamos científicos no así. sé. Es muy difícil, cuesta mucho trabajo incluso entre la gente que está metida dentro del trabajo científico. Como si aquí no hubiera pasado nunca nada, pues. Sí, como que a todos nos muestran esto de la historia de Jalisco como nada más pensar en, pues ahí está la rotonda, ¿no? Alguna vez fuiste al centro y todos imaginan de que esa ya es la historia de Jalisco, no hay nada más, la catedral. Se suben alguna vez a este camioncito rojo que te lleva por la ciudad y dicen, ya. Que te cuentan leyendas muy simpáticas. Ya conocí la ciudad, ya conocí Jalisco. Pero bueno, ahora que mencionas este top 3, te propongo una dinámica. Venga. Danos tu top 3 de lugares con historia de Jalisco. O sea, que digas... Aquí pasó esto, un poco resumido porque apenas es el inicio, pero mi top 3 es esto, no sé. Con la historia de la ciencia, quiere decir, sí, no, digo porque también de historia de todos. Sí, no, pues en todos lados pasan cosas, ¿no? Pero historias relacionadas a la ciencia. Chismes hay en todas partes. Va de acuerdo. De lugares, no. Sí, de lugares, no de personas.
De lugares. Yo creo que el primero, y bueno, y nomás los menciono, o Puede ser un contexto, pero así de que 30 segundos. Ok, va, 30 segundos. Uno, el primero a lo mejor porque tiene cierta fama y causó cierto impacto, pero no me parece que sea el más relevante, es el edificio de la Telefónica de México, ¿no? Que últimamente se ha platicado un poco más de Matute Remus y ven que hay una escultura a la que le han ido robando partes de metal, porque bueno, la crisis está complicada, está fuerte la crisis, hay que ver de dónde saca uno algo. Y entonces, bueno, le han robado una pluma y otras cosas. Pero ahí se ve a Matute Remus empujando el edificio, cosa que no hizo, jamás empujó el edificio, pero sí orquestó, organizó el que se desplazara 12 metros, casi 12 metros. Eso es increíble, pues. Pues yo creo que nunca nos cuentan la historia bien, porque hasta uno lo piensa y dice, ¿te imaginas literal al monito como en las caricaturas? Bueno, más bien, pensemos en una referencia más cercana. ¿Te imaginas a todos los de fondo de bikini moviendo fondo de bikini, ¿no? En Bob Esponja? Exacto. ¿Así le hizo? ¿Qué onda? Sí, por eso es una historia buena. Los 30 segundos no me van a alcanzar para contarla toda, pero al rato podemos platicar para mantener esta dinámica como debe ser correctamente. Pero bueno, ese es un lugar donde pasó algo que creo que es digno de mencionarse y que en el camioncito que dices, se podría contar un poco más o todos tendríamos más presente el caso. Porque entre otros chismes que podríamos contar de esa historia está uno que me parece relevante. Este señor, el ingeniero Jorge Matute Remus, tenía 37, 36 años cuando hizo esto, o sea, era un jovenzuelo. Pero además era rector de la Universidad de Guadalajara en ese instante. O sea que andaba desquacerado, pues, ¿no? Y dijo, voy y les ayudo, pues no tengo nada que hacer. No tengo nada que hacer, dejen, voy a un edificio. Me queda aquí a la vuelta, literal. Está cerca, al cabo los edificios, para eso son, para moverlos, ¿no? Bueno, ahí la dejamos por lo pronto. El segundo, voy a pecar también de centralismo, pero porque la historia me parece buena, ocurre también en Guadalajara. Ok. Y es en el edificio que ahora se le conoce como Arronis, es donde ahora son las oficinas de la Secretaría de Cultura, que es en la calle Zaragoza, entre Reforma y San Felipe. Es un edificio precioso, no sé si ustedes lo conozcan, de ladrillo rojo. Todos poniéndolo en Google. Sí, pongan edificio Arronis y ahí les va a salir. Algunas imágenes, tienen que ir a verlo. La verdad es que es espectacular el edificio. Además está hecho con un ladrillo muy especial que justamente el ingeniero Arronis creó en su propio taller con su propia técnica. O sea, inventó una técnica para hacer ladrillos a la alta temperatura, coserlos y ponerlos ahí, pues, ¿no? Entonces, hasta solo por ver el material vale la pena. Pero además por dentro es fabuloso. Bueno, ese edificio lo construyó Arronis para convertirlo en el seminario de Guadalajara. Okay. O sea, ahí se formaban sacerdotes. Y también acudía gente que no necesariamente quisiera ser padre, pero para que quieran tener una educación religiosa. En ese edificio, en la azotea, un par de personajes intrépidos, uno de Sayula y otro de Ciudad Guzmán, construyeron el observatorio meteorológico y un observatorio astronómico. O sea, uno podía espiar las nubes ahí, tomaron fotos, podía observar eclipses, organizaron sesiones públicas para ir a ver eclipses. Eso en 1905, 1906. Creo que para la época era bastante avanzado. Es sumamente innovador. No ocurría tan frecuentemente eso. Pero además de todas esas cosas que también les puedo platicar al rato, esos chismes, pues tan bueno los chismes, además que hacen los sacerdotes ahí haciendo divulgación científica, pues, ¿no? nada que hacer, déjame ver el cielo, ¿no? En lugar de, ya acabé mi rezo de hoy. ¿Por Guadalajara no? siempre con gente desquacerada, pues, ¿no? Entonces, bueno, ocupabas tu ocio en la divulgación científica y en hacer ciencia. Pero bueno, a lo que iba con la historia de los episodios del top 3 era que en ese mismo espacio tuvieron ellos dos un pedacito de radio, y no de la radio como oyes, sino de un elemento radioactivo, y con él estuvieron trabajando, jugando, escribieron un paper incluso. Me los imagino así que, pues sin nada que hacer, ¿no? Pues esto me cayó así del cielo y un día pasó. No, y además esto ocurre en 1904. 1904, cuando ellos están con la radio, es apenas unos meses después de que el matrimonio Curie, Pierre y Marie Curie, y Henri Becquerel ganan el premio Nobel precisamente por el descubrimiento del radio. Y aquí tenemos en la periferia del mundo, en Guadalajara, a un par de sacerdotes jugando con su radio, pues. Entonces yo creo que es un episodio digno de platicarse. Igual el camioncito que lo puede tomar uno enfrente casi de ese edificio, debería contarlo. O subirnos todos a la azotea. No se puede por cuestiones de protección civil. No, pero yo creo que estaría bastante interesante, ¿no? Que te contaran esto, porque así, al contrario, ves el ladrillo y luego dices, mira, aquí fue donde unos cuates andaban ya yéndose para el otro lado por andar jugando, ¿no? Desquacerados, pero pues, desquaceradones. Y ya no queda todo. nada, además no queda casi, no queda nada de los observatorios, queda la azotea.
pero pues como dicen los boleros y las rancheras, ni el recuerdo queda. Y eso es muy lamentable. Somos muy desmemoriados en estos rumbos. Y desquacerados, ¿no? Y ya habíamos dicho que desquacerados. Eso es menos malo que desmemoriados. Pero podríamos recordar estos episodios de ingenio y que nos sirvan para hacer algo con ellos. La otra, si ya alcanzo todavía, para cerrar ya. la dinámica de los tres, quizás sea Atizapán el Alto, donde nace Refugio Barragán de Toscano. Y no es que pase algo ahí concretamente más allá de su nacimiento, pero bueno, para salirnos de Guadalajara también. Ella fue una maestra, una profesora, quedó viuda más o menos joven, crió un par de estupendos personajes. Uno de ellos, uno de los fundadores del cine en México, de los pioneros del cine, y el otro un tremendo ingeniero también. Okay. Pero bueno, además de ser una gran madre y criarlos sola, también ella misma fue una poeta, escribió y publicó lo que posiblemente sea la primera novela publicada por una mujer en México. Y bueno, y era bastante buena. La poesía también es de altísimo nivel, pero entre otras cosas era astrónoma aficionada. Llegó a tener varias medallas y reconocimientos por la Sociedad Astronómica de México, que es la segunda sociedad astronómica de amateurs, de aficionados a la astronomía, que se fundó en el mundo. La primera es en París y muy poco después se creó en México esta sociedad. Ella fue una de las socias desde sus arranques y reportaba también desde los diferentes sitios donde vivió, entre ellos Atlisco en Puebla, lo que observaba, lo que veía y con cierta tingencia. Entonces, así como estos tres episodios que les menciono, uno puede localizar un mosaico muy rico de individuos, de personas, de instituciones, de grupos, tratando de leer el mundo que está allá afuera, de comprenderlo. Cuestionándonos, ¿no? O sea, llegando a decir, ¿qué pasó? ¿Qué habrá pasado en esta esquina, no? Aquí hay una plaquita, pero más allá de la placa, pues, ¿qué significa? ¿Qué pasa? Y justo esa es mi primera pregunta, ¿no? O sea, ¿cuál es la importancia de la ciencia en la historia? Pero especialmente en la historia de Jalisco. Esa es muy buena pregunta que creo que está todavía por responderse. O sea, es tan buena pregunta que me parece que no nos la hemos hecho lo suficiente. Okay. Entonces, no hay una respuesta clara. Volviendo a lo que decíamos en un principio de que le preguntes a alguien por tres jaliscienses, si tú le haces esa misma pregunta o semejante a alguien en torno a jaliscienses que hayan aportado algo a la cultura de México, o si tratas de identificar las aportaciones de Jalisco a la identidad mexicana, cualquier cosa que eso sea, está muy claro, pues. O sea, hay quien habla de los charros, el mariachi. Sí, de hecho yo diría que casi tequila. Todos dirían mariachi y tequila, porque es lo que cualquiera te dice al llegar a Jalisco. Que quiero una torta ahogada, que me lleves a tequila y escuchar un buen mariachi. Exactamente. Ok, es todo lo que hay en Jalisco, claro. Que parece un poco, bueno, bastante cliché, ¿no? O de personajes. Bueno, tenemos músicos, escritores, músicas, escritoras, pintores, pintoras. O sea, tenemos en muchos rubros de lo que se conoce o se reconoce normalmente como cultura a una gran variedad de individuos y de personas, de mujeres y hombres. Aunque no los conozcas bien, pero el nombre te suena. Pues tú puedes decir, Orozco. ¿Qué hizo José Clemente? Pues quién sabe, pero Orozco, ¿no? O Rulfo, o Arreola, o en música, o José Rolón, no sé, en fin, puedes decir nombres aunque no los identificas, como decía hace rato con la rotonda. Y allá, justamente en la rotonda hay un científico, hay uno que en la plaquita dice científico, que es Leonardo Oliva, un gran personaje. Bueno, eso que pasa con esas, digamos, aportaciones, también se podría pensar desde la ciencia. En Jalisco han nacido individuos que han aportado bastante a la ciencia en nuestro país. Okay. Y también habría que reconocer bien cuál es la historia de la ciencia la historia de la ciencia en México. Okay. Que también está por escribirse. O sea, se ha hecho relativamente poco, aunque mucho más de lo que se ha hecho por el caso concreto de Jalisco. Y ahí, para tratar de no contestar la pregunta y seguirme por la tangente, que es lo que darle la vuelta, exacto, ¿no? Porque, que lo que pues, uno debe hacer en estos casos cuando no sabe bien qué contestar. Quien está en casa de estar no, ya, pero ya pártela, por favor, pero dinos la respuesta. Esperemos que no se hayan ido a otro lado todavía, porque vamos a seguir contando chismes. No, pero hay un chisme bueno. Por ejemplo, a finales del siglo XIX se funda en México, se crea el Observatorio Nacional Astronómico y el Central Meteorológico. No, o sea, las dos grandes áreas relacionadas con la ciencia en nuestro país y de alguna manera en parte del continente que ocurren en Ciudad de México son muy relevantes. Es entender el clima, entender en general lo que se puede entender de los astros para interpretar la realidad actual y en función de ella, por ejemplo, sembrar, ¿no? O sea, tienen un impacto importante en la economía. Poder decidir qué es lo que vas a hacer. Inclusive alguna vez creo que una de las invitadas nos decía a todos les parece tan sencillo ver el radar.
ya pensándolo muy moderno, de que pues ves el radar, ¿no? Pero ¿qué pasa detrás de ese partido cancelado? ¿Por qué se canceló? Por ese suceso que ya no está. Conciertos, exacto. en fin, ¿no? Protección Civil de pronto diciendo, hey, no, bandera roja, no hay que irnos en lugar de salir ya. Pensemos todo eso y más, por ejemplo, la producción de alimentos, cuando no podías acudir al supermercado a conseguir X producto cualquier época del año, sino que dependías mucho de las cosechas y las estaciones. Bueno, la meteorología es fundamental para eso. Bueno, esos dos espacios los fundaron dos jaliscienses. O sea, los directores de las dos instancias más importantes de ciencia y de observación científica en nuestro país, uno de ellos era Mariano Bárcena, que es un tipo fantástico también, y el otro Ángel Anguiano. Okay. Ángel Anguiano está mucho más solo. Uno de La Chona, nacido en La Chona, en Encarnación de Díaz, y el otro nacido en Ameca, Jalisco. Dos jaliscienses hicieron esos, y los dos los tenemos relativamente olvidados y no tenemos muy claro qué pasaron en todo ello. Entonces, ahí está un ejemplo, pues, de algo de la aportación de Jalisco, digamos, en esta historia, aún por contarse. Y eso a mí es lo que más me ha gustado y lo que más me entusiasma pensar, que es un campo fértil en el que todavía hay mucho por hacer. Tenemos muchos archivos, tenemos una gran biblioteca pública, tenemos una gran hemeroteca y se trabaja poco. Entonces, hay cosas por descubrir, pues. Aún hay mucho por hacer, ¿no? Y por ejemplo, platícanos un poco respecto a qué acontecimientos o qué curiosidades consideras que han marcado la historia de Jalisco. La de Jalisco en... Sí, así, precisamente Jalisco, no de México, porque a lo mejor podríamos caer en el cliché o alguien podría decir, van a caer ya otra vez en esas que ya me contaron en la clase de historia. En Jalisco, ¿qué ha marcado verdaderamente un antes y un después, ya sea en el ámbito general o en el ámbito científico? Pues eso también es una gran pregunta en un sentido amplio. Y se me ocurren varias cosas. Por un lado, hay quien ha demostrado que en Jalisco, en la época de la Revolución, o sea, más o menos de 1910 a 1915, ocurre una especie de pequeño laboratorio de lo que puede ser el país, de las revueltas que están por suceder. Y entonces aquí hay una gran disputa entre el clero, entre la gente cercana a la iglesia también, el laico, bueno, gente no del clero, pero que estaba muy cercana a la iglesia, y el gran debate ahí entre, digamos, liberales, conservadores, etcétera, pues, ¿no? Algo que todavía se sigue diciendo, pues. Pero la aportación hacia la discusión ideológica y las luchas armadas, creo que es algo de lo que aquí se puede distinguir qué sucede. Eso, digamos, en términos políticos o más o menos históricos. En cuanto a otros ámbitos, me parece que uno también de los elementos importantes que no se ha reconocido lo suficiente es en el arte. En el tema del muralismo, por ejemplo, que ocurre también un poco después de la Revolución, lo que ocurre con el muralismo y con esas nuevas búsquedas de expresión, pues también surgen de aquí. Nos volvemos parteaguas, ¿no? Como en ese ámbito. Sí, el muralismo además es algo que ahora está cumpliendo también 100 años en algunas medidas y se está revalorando y retomando. Y luego, pues, está en toda la otra parte cliché de la que ya hablábamos, pues, en temas de cultura popular, como la música, pues, a fin de cuentas, sí sucede algo relevante con el mariachi, con la música regional. En el deporte también es algo que es fundamental, especialmente con el fútbol. Aquí en el siglo XX hubo una liga, y muy importante, antes de que se profesionalizara el fútbol mexicano y existiera el fútbol como tal, había una liga, bueno, el fútbol existía, pues, la primera división. Las ligas, ¿no? Pues, Probablemente. las que podemos ver en la tele, quien todavía vea la tele. Antes de eso había una liga jalisciense de fútbol y había 9 equipos. Todos desaparecieron ya casi, menos el Atlas y las Chivas, pues, que no tardan nada. ¿Cómo que no? Ya vamos a entrar en... Yo le voy a los Pumas, entonces ya tú dirás... Hasta aquí llegó el episodio, muchachos, una disculpa. Ya he sufrido mucho, pues, ya es muy tarde para cambiar de equipo. Pero bueno, había una liga con equipos importantes allí. Y bueno, creo que también a ese elemento identitario que es el fútbol hay una aportación relevante a Jalisco. Y creo que hay tantas otras más en lo culinario, en fin. Hay en muchos aspectos algo importante. En el campo de la ciencia, aportamos a estos personajes como los que mencionábamos, al menos Ángel Anguiano, Mariano Bárcena, y hay otros también, Valentín Gómez Farías, por ejemplo, que fue un personaje también muy importante. Ha habido personajes relevantes. Casi todos, además, han hecho su carrera fuera de Jalisco. Nacen en Jalisco y se van a otra parte. ¿No? Que es parte de la historia también que ha habido siempre centralista
en el país, ¿no? Que absorbe la capital de México todo protagonismo. Yo creo que antes era un poco más notorio esto, ¿no? Y que todos estuvieran donde estuvieran, voy a la capital. Sí, tienes que ir a la capital, pero nos quejamos mucho de eso porque tenemos ahí como una especie de rivalidad contra la capital de México, pero repetimos ese defecto en Jalisco. Somos también muy centralistas aquí y Guadalajara nos parece que es el ombligo del mundo, pues, ¿no? Tienes tu centro universitario al lado y dices, no, yo quiero irme a Guadalajara, sí, no, yo quiero estar allá. Ese ejemplo que dices, yo viví un tiempo en Lagos de Moreno y trabajaba en el centro universitario, y saludo a la gente del centro universitario de Lagos de Moreno, que es una belleza, y la prepa porque ya la movieron, estaba justo al lado del centro universitario. Y en esa prepa íbamos a decirles, oigan, métanse a las carreras aquí del centro universitario, y nos contestaban, no, yo quiero ir a la Universidad de Guadalajara. Pues esta es la Universidad de Guadalajara. Pero claro, el defecto está en que la Universidad de Guadalajara se llama Universidad de Guadalajara porque está en todo Jalisco. Pero bueno, pues sí. Como que el concepto no acaba de cuadrar, ¿no? Pues A ver, sí. pero ¿cómo? Pero como aquí creemos que Guadalajara... Pues es el centro ya, ¿no? Ya, pues sí, faltaba más, ¿no? Es más, sales del centro y dices, esto ya no es Guadalajara. ¿Dónde Exacto, estoy, no? exacto, Esto sí. ya es Regresen, otra cosa. Es Zapopan, ¿no? ¿Qué onda? Y bueno, sabemos que la historia se cuenta en todas las calles, se cuenta pues en absolutamente todos los espacios. Ya lo vimos con esto, que yo estoy bastante impresionada con lo de este edificio y los sacerdotes jugando a no hacer nada. Pero, ¿cuál es la importancia entonces de visitar museos? O sea, si la historia nos la cuentan las calles, ¿cómo podemos nosotros adentrarnos visitando un museo? Buen punto también. Ahora, quiero descargarle un poco a los sacerdotes de los que ya hablamos. Estaban muy ocupados. Sobre todo, uno era Severo Díaz Galindo y el otro era José María Arreola. Sobre todo, Severo Díaz no dejaba de dar misa. Arreola como que no daba tanta misa, pero daban clases. O sea, sí estaban ocupados, daban clases. Bueno, y luego, estaban haciendo algo por la ciencia. No, sí, sabes que eran muy metódicos, bueno, muy respetuosos del método riguroso de estar observando cada cierto tiempo las nubes, el cielo, y llevaban un registro, pero fantástico. O sea, ellos seguían al pie de la letra del método científico. El método científico desde la religión, porque lo hacen casi como un asunto de azotarse. De todos los días, pase lo que pase, tengo que estar ahí. Arreola construyó y puso en marcha lo que para mucha gente ha sido, lo han reconocido como el segundo observatorio vulcanológico en el mundo, después del Vesubio en Italia. Y era su ventanita en Colima, o sea, era su ventana y desde su ventana veía el volcán de Colima y en una hoja anotaba. Pero fue riguroso en cuanto a horario, método y todo para no perder registros. De tal suerte que el volcán de Colima es uno de los más estudiados. Gracias a él. Gracias a él y a la información que recuperó. Entonces, bueno, nomás eso era para pensar en que sí estaban... Paréntesis cultural. No, por lo de desquacerados. No se va a entender, estaban desquacerados. Pues sí, pero estaban entretenidos. Bueno. Daban por la ciencia. Se divertían. Ahora, volvamos al tema del museo porque me parece también muy importante. Por un lado, porque la Universidad de Guadalajara está buscando hacer un museo de ciencias, el Museo de Ciencias Ambientales, con el cual yo tengo el gusto de trabajar con mucha más gente y donde esperamos recuperar este tipo de historias. Pero... volvamos también a pensar en Guadalajara y en Jalisco en términos generales. Es impensable o inexplicable que una ciudad como la nuestra o el área metropolitana de Guadalajara no tenga un museo de ciencias. O sea, un museo de ciencias amplio. Sí, de esos que reconoces desde que llegas y dices, tengo que ir, a ese espacio. Exacto. ¿No? Con una universidad detrás como la de Guadalajara y el resto de espacios de investigación, de docencia, de innovación, con los clústeres que hay de producto. En fin, con lo que es Jalisco en términos generales, un museo donde se presenta toda esa cultura científica, donde se muestran lo que está pasando pues aquí, ¿no? Ahora sí que donde todas las salas te hablan de un algo distinto, ¿no? Exacto. De verdad es un poco inexplicable. Y la respuesta, bueno, la historia, el chisme, está en que sí hemos tenido museos de ciencia antes. Ojo, ahora hay un par de museos que tienen que ver con ciencia, digamos, además del Planetario Lunaria, que es una cosa muy puntual. Pero el Museo Regional de Guadalajara y sobre todo el Museo de Paleontología de Guadalajara, el de Paleontología es una joya donde la gente que trabaja ahí, desde que el primer día que abrieron, han tenido un compromiso para sacar adelante un proyecto en el que nunca han recibido el suficiente presupuesto. O sea, han sostenido ese museo con pura pasión. Ni siquiera el reconocimiento, ¿no? Ni reconocimiento, ni presupuesto, ni nada. Y ahí vas y es una maravilla. Pero está muy concentrado en paleontología. Entonces, a lo que me refiero es también un museo, digamos, transdisciplinario, con muchas miradas un poco más de forma general, ¿no? Sí, o sea, pensándolo quizás si analogamos a la gran ciudad, algo así como el Universum, ¿no? Pensemos en Universum. Okay. Universum es un buen ejemplo, un museo universitario de una universidad pública con salas temáticas, pues, ¿no? En el caso del que estamos ideando, el de ciencias ambientales, cada sala está relacionada con un paisaje, entonces tiene otro enfoque.
Pero ojo, en 1870 también, ya estamos en un viaje aquí en el tiempo, vamos y volvemos, ya había un museo industrial en Jalisco. O sea, hubo un museo hecho por la Sociedad de Ingenieros de Jalisco, Ok. donde presentaban los productos de lo más relevante que se hacía en Jalisco. Ah, caray, ¿qué le pasó? Pues eso es lo que nos gustaría saber. No, tiene una historia y se acabó. Me pregunto lo mismo, ¿no? Se acabó cerrando por falta de interés. Okay. Pero nació a partir de la voluntad de individuos con nombre y apellido que querían tener un museo. E insisto, tenían, por ejemplo, un mamut, tenían piezas de historia natural impresionantes. Había viajeros de cierto renombre, por ejemplo, uno que era Edward Gibbon, que hizo un libro que se llama, muy humildemente, La Florencia, Guadalajara o la Florencia mexicana, una cosa así. O sea, muy humildemente nos vino Tranqui, aquí ¿no? a decir, pues, sí. Guadalajara es como Florencia. Lo que se sabe, claro está, sí. Y en algún momento dice, si Guadalajara fuera una de esas ciudades que no tuviera nada más que ofrecerle al visitante más que este museo, con eso la hace. O sea, era un museo verdaderamente asombroso. Estuvo en algún momento en donde ahora es el Museo Regional, justamente, Ok. y después cambiaron algunas piezas a donde ahora es el Cine Variedades, que ahí había otro edificio, y ahí estuvo. Bueno, existió ese museo y desapareció. A principios del siglo XX también hubo una exposición regional de Jalisco, muy innovadora, no había una cosa semejante en el país, donde se mostraban todos los productos industriales, naturales y demás que producía Jalisco. Mariano Bárcena hizo un estudio muy grande sobre lo que hacía Jalisco en ese sentido. Entonces, sí hemos tenido ese tipo de impulsos y los museos sirven para orientar la mirada, para sentirnos contentos con el otro, para generar empatías, Okay. pero también para aprender de otro modo. Hay pocos espacios donde se estimule tanto el aprendizaje tan multisensorial y de tantas formas como un museo, porque hay que considerar que en un museo nadie reprueba, por ejemplo. En un museo no hay prerequisitos. Tú puedes llegar directamente a hablar sobre física relativista Sí, y además sin haber pasado física tampoco hay un clásica. orden, claro está. No hay un puedes orden. decir, yo quiero empezar por aquí y se me antojó y listo. Se Tú acabó. haces lo que gustas. Un museo bien pensado, lo ha dicho ya mucha gente, te debe ayudar a hacer mejores preguntas. Incluso más que obtener respuestas, puedes salir con muchas más preguntas. Okay. Y eso estaría penalizado en la escuela, ¿no? Estaría penalizado en la universidad. O sea, en los otros espacios de educación formal, bueno, eso sería impensable porque hay que evaluarlo, hay que encontrar resultados. Si tú quieres pedirle dinero a CONACYT, si acaso todavía Se puede pedir dinero para investigación científica, porque tiene una serie de formatos ahí y demás, y tener muy claro a dónde vas a llegar, ¿no? Okay. No puedes decir, pues voy a averiguar. Que eso no debería ser el espíritu científico casi romántico, ¿no? En un museo pueden pasar todas esas cosas. Puedes estar en contacto con disciplinas aparentemente diversas. Sí, el museo es como la cúspide de la divulgación, vaya. Sí. Pero que funciona solo, no necesitas a alguien ahí, sino... Es la magia a lo mejor de los espacios así, ¿no? Que tú solo te involucras y puedes inclusive ir solo y lo vas a disfrutar de una forma completamente distinta. Sí, mira, tienes razón en esa especie de autogestión de tu experiencia en el museo. Hay distintos museos, claro, y diferentes formas de organizarlos, ¿no? También tiene un lado un poco perverso, entre comillas, que hay que pensarlo, porque son instituciones muy grandes que requieren una cantidad importante de recursos, y entonces luego también hay que siempre tratar de poner contrapesos y buscarle todos los ángulos, ¿no? Entonces, no me parece que sean la panacea y la respuesta a todo. Coincido, porque a mí me gustan mucho los museos, coincido en lo que decía hace un momento de una especie de cúspide de la divulgación científica, pero creo que también hay otros lenguajes que hay que explorar. Bueno, eso nomás era el paréntesis cultural. No, porque de repente no sé. Uno no se puede encasillar en una idea, vaya. No te puedes casar, pues, ya a estas alturas me doy cuenta igual que... después escuchamos el podcast y decimos, no, la verdad es que me equivoqué ese día, sabí que andaba pensando como no era que por ahí. Pero volviendo a lo de la autogestión, eso también me parece bien interesante, porque en un mundo como el actual, siempre, pero en un mundo como este, por ejemplo, Arreola y Severo Díaz son dos ejemplos de autodidactas, de gente que... Solo lo decidieron y pasó. Y encuentran la forma de hacer cosas muy interesantes, porque ambos se convierten en pioneros de la mayor parte de las disciplinas de ciencia en este país. Están en las sociedades que aún no nacen, etc. Y lo hacen desde su experiencia de aventarse el tiro y de leer sus libros, pues, ¿no? En un museo puede pasar también eso. Y en un mundo como el actual, donde cada vez hay más necesidad de ser tú mismo quien gestiona tus cosas, que
tu capacidad de hacerte preguntas de curiosidad. Creo que los museos tienen, aunque parece lo contrario, tienen una oportunidad mayor en el mundo actual. O sea, pareciera que un museo es algo viejo, algo antiguo, que algo siempre del va a estar pasado, ahí, y que ya han cero innovador. Con los museos. Creo que al contrario, hay muchos ejemplos a lo largo de la historia de gente que ha ido a los museos y desde ahí propone una serie de cosas. Pues desde el mismo Karl Marx, que iba ahí a documentarse para hacer sus trabajos en el Museo de Historia de Londres, en el Museo Británico. Bueno, actualmente este modelo, como el que mencionabas de Universum, tiene un antecedente que se llamaba Exploratorium. Es un museo que está en San Francisco, California, donde expresamente quien lo hizo, que era un físico, Oppenheimer, había dos Oppenheimer, uno hacía bombas y el otro también. Pero uno dirigía el proyecto Manhattan. Uno más tranqui y el otro que el no. otro. Sí, el otro nomás trabajaba ahí, pero era muy bueno. Ese que nomás trabajaba ahí es el que hizo este Exploratorium cuando se dio cuenta que a su hijo no le enseñaban, según él, no le enseñaban bien física. Entonces, y a él no lo dejaban dar clases porque... Dijo, traigo ganas de que aprenda de física, así que... Le voy a dar estos... Manos a la obra. Exacto, fue manos a la obra, que es la idea de hands-on. Ahí te van estos tornillos, hijito mío, ¿qué haces con ellos? Entonces, le daba objetos para construir pequeños experimentos de manera libre. Okay. Y a partir de eso creó la idea de Exhibit, digamos, esto que es un módulo en el que uno va y le pica cosas y nacen, digamos, así. Observas la reacción, ¿no? Sí, ¿ves qué es lo que sucede? El momento eureka del día. Y ahí está el módulo interactivo. O sea, la idea de los museos interactivos nacen más o menos de esa historia. Pero entonces él crea Exploratorium, que era gigante, era un bodegón donde creó estos pequeños experimentos y no había nadie que los operara, eran solamente él, su esposa y su hijo. Y ellos vendían los boletos, te recibían, te daban... Y todavía es un modelo en el que no tienes mediadores, no hay guías ahí. O sea, tú libremente puedes transitar por donde sea cómo hacerlo. Y ves qué haces. Y a ver si le entendiste o no le entendiste, a ver qué pregunta te haces. Hay algunas cédulas. Ese es un modelo y que ha tenido sus triunfos y sus fracasos. Hay otros en el que está más centrado en el mediador, que hay una interfaz humana, digamos, un individuo ahí que te ayuda y te hace hacerte unas preguntas o te hace una demostración y bueno... Eso es también parte de la riqueza de los museos. De un museo, ¿no? El hecho de poder ser tan variado. Pero justo este tema de la variedad, a mí me gusta como para poder ponerte un reto. Venga. Porque en este podcast tenemos una sección favorita. Esto es... Mito o realidad. Pero esta es nuestra parte en la que normalmente siempre metemos a nuestro invitado o invitada en dilema. Venga. Porque aquí no hay contexto y solo Yo vivo tienes en que dilema. responder. No, entonces Permanente, ya estamos así que- aquí. Esto es nuestra sección de mito o realidad. Solo puedes responder si es un mito o una realidad a lo que yo te voy a decir Ok. y listo, se acabó. Aquí no hay de que pues depende, de que a veces sí, a veces no, nada de eso. Mito o realidad. Exacto. ¿Estás listo? Estoy listo. Excelente. En Jalisco, el desarrollo científico está rezagado. Realidad. Se pensó y se dijo. Comprender el desarrollo de la historia es difícil. Mito. La memoria histórica no hace justicia a la labor de los científicos. Mito. Jalisco es una de las entidades que más impulso y desarrollo ha generado en el país. Hijo. Realidad. Sí, pero claro, es que somos la Florencia, acuérdense, Sí. del occidente. Pero bueno, vamos a hacer algo antes de que nos regañen porque pues lastimosamente esto está llegando a su fin. La verdad ni lo sentí porque se me fue bastante rápido y yo estaba soñando con No el sé museo. no sé si eso es bueno o es malo, pero espero que... No, la verdad es que fue bastante ameno. Porque Bueno, sí, menos mal. francamente, yo sí aprendí uno que otro chismecito que digo, voy a llegar a contarlo para verme interesante. Sí, de hombre, que, nos faltaron no, unos ¿qué creen? chismes. Pero cerremos con algo. Danos ese otro top 3, porque ya hablamos un poco de lo que pasó en Jalisco, pero cuéntanos un poco respecto a también este otro lado de cuáles fueron esos parteaguas antecedentes en la historia de Jalisco que marcó la Universidad de Guadalajara. Va. Top 3, antes Top que nos 3. regañen. Sí, no, la Universidad de Guadalajara. A ver, la Universidad de Guadalajara tiene una historia muy extensa, obviamente. Creció con Jalisco. Creció, pero Literal. si pensamos en todos los antecedentes, pues está antes de incluso que el Estado, ¿no? Que cuando se determina, se crea el Estado Libre y Soberano de Jalisco, que es lo que celebramos ahora en 1823, pues ya la Universidad de Guadalajara ya la estaban cerrando, pues, ¿no? O sea, ya había existido, era la Real y Literaria Universidad de Guadalajara, pero la época moderna de la universidad, la que es verdaderamente el antecedente más cercano, más directo, es de 1925. Ok. 1925, el 12 de octubre, se funda gracias al impulso de José Guadalupe I, que era el gobernador,
y un grupo de notables, entre los que estaban Severo Díaz y José María Arreola. Fue el grupo junto con, había mujeres ahí, por ejemplo, Catalina Vizcaíno, había mujeres, había sacerdotes, ex sacerdote como Arreola. Había un perfil muy variado entre los que diseñaron esta nueva universidad. Y desde el mismísimo inicio de la universidad ya incorporaron el observatorio, el mismo que decíamos, bueno, no el de los sacerdotes, sino el de Jalisco, lo incorporan a la universidad. Entonces, la UDG nace ya con una institución científica. Ok, entonces es el observatorio podría de ser uno Jalisco. de nuestros top 1. El observatorio con la biblioteca. Ok, Entonces, lo conjugamos en uno. La universidad, la voluntad de la universidad por incorporar es el Esos trabajo espacios. científico, ¿no? Ok. Ahí está uno. 2, la labor que hace la universidad y los individuos de la universidad, pues, en todo el siglo XX, sobre todo la segunda mitad tal vez del siglo XX, por defender el medio ambiente. Hay una serie de luchas, de iniciativas por defender el derecho al medio ambiente y otras instancias en Jalisco que no hubieran sido, o sea, luchas que no se hubieran logrado sin la parte de los universitarios. Ok. Un caso nada más puede ser la desecación del lago de Chapala, y eso es para también llegar a platicarle a alguien. Tema de discusión. Cuando estás comiendo así algo en la noche, una sopita o algo, y que le dices, oye, ¿sabías que el lago de Chapala lo iban a secar? Es muy bonito, ¿no? Ah, caray. ¿Cómo? A ver, Chapala. sí, a ver, háblame de ciencia. Cuéntame un poco más. Háblame de ello. Spot publicitario. Háblame de ciencia, esta letra. Sí, a ver, por decreto presidencial en los 50 se enuncia, se dice que una parte importante del lago de Chapala hay que desecarlo. O sea, hay que quitarle el agua, que no existe el lago, para hacer tierras de cultivo y otras cosas. Y desde la Universidad de Guadalajara, o con universitarios como el propio José Guadalupe Zuno, Severo Díaz Galindo, en la parte jurídica Raúl Padilla, el papá del exrector de la Universidad de Guadalajara, en fin, varias personas involucradas hacen una defensa ciudadana y logran que ese decreto no se cumpla. Oh, si no, no tendríamos lago de Chapala. Ahí tenemos un bastante cool top 2, porque francamente esto me tiene impresionada. Creo que temas para otro episodio, Niño. Es muy bonita esa historia, peculiar. ¿Top 3? Y el top 3 ya para finalizar y acercarnos más también a esta época, me parece que el trabajo que se hace con la red universitaria, o sea, la Universidad de Guadalajara pensarse como una universidad en Jalisco, donde crean estos centros. Ahora sí que en lugar de ser Universidad de Guadalajara, solo en Guadalajara, se forma una red. Aceptemos que es una cosa un poco contradictoria, ¿no? Porque vamos a la Universidad de Jalisco, pero se llama Universidad de Guadalajara. Bueno, los centros regionales, que así les llamamos también desde un punto de vista un poco centralista, pero la dispersión de estos equipos de trabajo me parece algo genial, porque tiene muchos resultados muy positivos, desde que gente que vivía fuera del área metropolitana de Guadalajara no tenga que trasladarse acá para formarse, pero también los mismos investigadores que se mueven a otras partes y que eso enriquece mucho el diálogo y los temas de investigación. Ahora sí que arma un clúster dentro de solo una red universitaria. Exactamente. Y dentro de esa red, pues hay un montón de cosas que se pueden decir. Pero creo que esos 3 elementos tienen un componente muy importante de aportación para el desarrollo tecnocientífico de la región, concretamente desde la Universidad de Guadalajara. Yo creo que después de este episodio... Lo logramos, mira, sí. Salió bien, sonó chido. Yo creo que después de este episodio, todas y todos los jaliscienses y las jaliscienses estamos decididos a marcar ese antes y ese después, y sobre todo a decir, mi nombre va a ser recordado. Así que universitarios, universitarias, personas que nos escuchan, unidos. Comiencen, ya sé, bien poderoso esto, comiencen a cuestionarse qué ha sucedido en cada una de las esquinas del centro histórico de Guadalajara y quiénes han sido los que estuvieron ahí, porque hoy se aprendieron muchas cosas. Yo creo que la próxima vez que se suban al camioncito rojo van a decir, esta historia no está completa, se me hace que les voy a dar una ayudita. Ahí les va mi parte. Agreguen esto a la historia, ¿no? Pero bueno, queremos agradecerte muchísimo el hecho de haber estado aquí, Juan, porque la verdad es que esta plática estuvo bastante amena. Yo creo que no habría habido una mejor forma de aplicar este chismecito histórico, que definitivamente fue eso, un chismecito histórico en el que aprendimos cosas, de esas cosas que yo lo sé, van a sacar en su comida familiar, en su comida con sus compas, cosas por el estilo. Esos datos que siempre se mantienen y que luego la gente dice, ¿dónde lo hice? ¿Quién sabe? Pero por eso está lo hacemos, padrísimo. para que sea en el centro de la fiesta. Fiestas que
vamos, son aburridas porque si salen con estos temas, pero les estamos dando materiales para hacer el alma de la fiesta. Exacto, para llegar y decir, ¿sabías qué? Justo, hablemos de ciencia. Y pues bueno, Juan, muchísimas gracias por habernos acompañado. Platícanos un poco de dónde podemos encontrarte, si tienes alguna red social donde las personas puedan ir a buscarte. Muchas gracias. Sí, soy pésimo para las redes sociales, pero mejoraré, lo prometo. Y en Instagram, sí, aparece como Nepote Juan, Nepote-Juan. Okay. Ahí es donde más pongo materiales. Y este mes, todavía en junio, si nos están oyendo este mes, vamos a presentar un nuevo libro dedicado a José María Arreola precisamente y a la historia de la ciencia en Guadalajara, que luego por ahí lo presentaremos. Entonces, bueno, seguro habrá algo de ruido en torno a ello. Entonces, ahí nos encontrarán. Excelente, pues por ahí estaremos. Y recuerden que a nosotros también, aquí es el momento donde el Aldo me pasa la voz de que ya nosotros dónde nos encuentran, pero pues no está el Aldo, ¿no? Entonces, a nosotros nos encuentran cada martes con un episodio nuevo en YouTube, Spotify, Amazon Music, Apple Podcast. Y pues también recuerden estarnos siguiendo en nuestras redes sociales, en el Instagram, como Háblame de Ciencia UDG, donde les estamos platicando un poco más de los episodios que se vienen, donde siempre pueden decirnos de qué se les antoja que hablemos, interactuar ahí en las cajitas de preguntas, luego regalamos cosas y cosas por el estilo, ¿no? Pero pues bueno, muchísimas gracias. Al Juan, contrario, muchas gracias. Un episodio bastante ameno y pues muchas gracias. Que se repita pronto ya con el Aldo acá. Que así sea, a ver si vuelve Aldo y si no, bueno, pues nosotros. Nos estamos viendo más seguido. Nos vemos más seguido. Excelente, pues muchas gracias y hasta la próxima. Esto es Háblame de Ciencia. Te esperamos la próxima semana.